Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este 17º capítulo de nuestro podcast Escépticos del Más Acá. En esta ocasión contamos con la compañía de Mario Peralta y Daniel Durán. Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo a todos los auditores. Hola, un placer nuevamente estar en el programa y un saludo a todos. Bueno, como ha venido siendo costumbre a propósito de la pandemia y de los diversos temas que siempre nos convocan, en esta ocasión no ha faltado tema con los señores religiosos en general, evangélicos en particular, porque nos encontramos con una serie de loas y alabanzas a las maravillosas bendiciones que ellos realizan durante este periodo, o han realizado durante este periodo, ¿cierto? Por lo menos hasta ahora yo creo que se ha visto bastante actividad a nivel personal, digamos, hay iglesias y grupos religiosos que están de alguna forma ayudando a la gente en la organización de, por ejemplo, distribución de canastas, cosas así, pero me parece para los grupos que están haciendo eso algo muy loable, pero por lo menos de lo religioso más allá de lo humano, hasta ahora yo diría que se ha visto bien poco. Sí, esto lo mencionamos porque a propósito de ese tema han salido distintos comunicados en los medios de comunicación, específicamente lo que son cartas al director, eh, reconociendo, ¿cierto?, el aporte cierto que han hecho diversas organizaciones religiosas a sobrellevar la pandemia, tanto en lo que se refiere, por ejemplo, a provisión de comida, organización de ollas comunes, apoyo a gente que está desamparada, colectas caritativas, etcétera. Así que pareciera que han estado muy movidos. Bueno, era de esperarse. Lo complicado era que por ahí, por ejemplo, los evangélicos de Bío Bío habían anunciado una denuncia que iba contra el Estado eh, con el Instituto de Derechos Humanos por violación de libertad de culto. O sea, eh, bueno, me imagino que ahora que ya estamos en plan, digamos, de desconfinamiento, me imagino que ya irán a poder hacer hasta cierto número de personas y, lógicamente, guardando las recomendaciones respectivas, hacer cultos, digamos. La verdad que aquí, bueno, tal vez es incorrecto decir que voy a ser abogado del diablo, en este caso voy a ser abogado de lo religioso, y hay que concederle o darle completamente la razón de que las autoridades actualmente les han prohibido el funcionamiento, o sea, están bloqueándoles su derecho a reunirse en las iglesias o a participar en culto religioso, pero también se da la paradoja de que en el fondo no es que ellos en particular hayan sido prohibidos como algo exclusivo, como que el Estado haya dicho, ¿saben qué? Todas las demás organizaciones sociales o actividades comerciales, deportivas, recreacionales, de lo que sea, todas pueden seguirse congregando, todas pueden seguir participando abiertamente, pero ustedes en particular, los religiosos, no. Al contrario, hemos tenido toda una cantidad de semanas y meses en cuarentena y toque de queda nocturno por el estado, estamos de hecho en un estado de excepción constitucional. Así que su reclamo de que en particular ellos deberían tener un tipo de trato especial de parte del Estado por el hecho de no poder funcionar es claramente un caso nuevamente de lo religioso y la religión intentando tener privilegios especiales respecto del resto de la sociedad. Y eso, para mi opinión, absolutamente no corresponde. Claro, porque la restricción que les habría aplicado no era a que no realizaran su culto, sino que era a que realizaran reuniones masivas. Y el motivo de la restricción no era respecto de qué fuera lo que ellos creyeran o quisieran rendir culto, sino que el motivo era sanitario, a efectos de prevenir la pandemia. Así que, y que además, como tú bien dices, no tampoco es una restricción específica en contra de ellos, sino que es en general respecto de cualquier tipo de reunión y por el mismo tipo de motivo. Así que en ese sentido, eh, ciertamente hay una discriminación, pero siempre hay discriminación cada vez que uno discierne o separa o separa aguas, pero aquí ante lo que no estaríamos presentes es ante una discriminación arbitraria. Y no es esto una discriminación ni arbitraria ni por motivo religioso. En ese sentido,
yo comparto que el reclamo de estas agrupaciones sería fuera de lugar, ¿ya? La denuncia esta fue realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y efectivamente fue una denuncia en contra del Estado de Chile, ¿ya? Y yo me preguntaría, ¿cuánto de esa denuncia, esa demanda, que pareciera ampararse en esta cosa de la libertad de culto, el derecho de conciencia y la cosa, no se ampara en realidad o no busca en realidad volver a conseguir la asistencia pública al culto en el cual esta gente dona su diezmo al pastor de turno, que debe estar pasándolo muy mal porque muchas veces suelen no tener muchas más habilidades aparte de la capacidad de pararse en un púlpito a hablar. Además de que no se está, o sea, con los medios tecnológicos en la actualidad se pueden hacer, digamos, reuniones virtuales, digamos, no habría ningún problema. Al parecer es otro la problemática, me imagino yo que el tema del diezmo, otro tema, ¿ah? Aparte, digamos. Yo creo que en el fondo hay un gran tema técnico y económico justamente detrás del reclamo. De partida, gran parte de las iglesias evangélicas, todas estas que hacen diezmo, tienden a proliferar en barrios más bien humildes o populares, en donde la bancarización no es muy grande, por lo tanto, gran parte de las personas que asisten a las iglesias y a los cultos no tienen cuentas corrientes ni tienen forma de transferir fácilmente a su pastor. El segundo problema es que también muchas veces todos estos pastores y estas iglesias funcionan de forma hiper irregular. Obviamente no tienen contabilidad, no tienen realmente cuentas que puedan llevar ordenadas, justamente están acostumbradas a siempre recibir dinero en efectivo. Y gracias a eso justamente pueden el pastor de turno realizar todo tipo de manejo de ese dinero en forma bastante libre. Si es que tuvieran cuenta, tuvieran que comenzar a transferirle, ahora todo eso ya empieza a ser traceable y yo creo que los mismos pastores tampoco lo quieren. Y evidentemente por lo mismo, la única forma de recaudar fondos para ello es una reunión presencial. Y en ese sentido, efectivamente sus ingresos se han visto muy afectados por la pandemia. Pero eso mismo también se podría repetir también para la gente que trabaja en los malls, grandes tiendas, que también, producto de la pandemia, no pueden vender. Y por lo mismo, el equivalente sería que tuviéramos a los grandes malls y los grandes consorcios de comercio denunciando al Estado de Chile porque en el fondo el Estado de Chile está violando el derecho al libre tránsito y a la libre reunión, que, oh, sorpresa, le afecta a sus negocios. Y yo creo que acá justamente, efectivamente, todos nuestros derechos han sido limitados, pero por un motivo de bien mayor. Y ese bien mayor tiene que estar por sobre las necesidades económicas de grupos, digamos, de ganancia, o bien también de cosas como justamente el esparcimiento o, en este caso, cosas religiosas, que paradójicamente, en teoría es descentralizado, porque supuestamente su Dios nos atiende hasta de forma personal. No tiene ninguna necesidad tampoco de que realmente estén juntando para realmente ejercer su derecho religioso. Sí, como vimos un meme por ahí que andaba volando de que en este momento los pastores evangélicos tienen que estar bien escondiditos esperando a que llegue el desconfinamiento para poder empezar a hacer milagros nuevamente, ¿cierto? Y hacer que la gente vea a Cristo. Por lo visto, eso deja de ocurrir cuando se deja de ir el culto. Y yo me acuerdo plenamente con el tema de la irregularidad y este hábito vicioso que tienen los pastores de que en realidad lo que, incluso cuando son formalizados, aparte de toda la cantidad de cultos irregulares que hay, pero aún cuando se forman cultos formales, la facilidad con la que empiezan a mezclar la finanza personal del pastor con las finanzas de la institución religiosa, que tiene una personalidad jurídica, ni hablar de la contabilidad de ello, es un vicio bastante habitual y uno casi pudiera, no, no sé, sospechar o presumir en realidad que se usan para eso. Y, y ahí, ¿a qué distancia estamos, creo yo, de las figuras de lavado de dinero, por ejemplo, o de las figuras de financiamiento ilegal de la política con platas ahí que son de difícil trazabilidad, aprovechándose de la bolsa de gatos y del beneplácito que tienen las religiones para no rendir cuentas, digamos. Y ojo que durante el año pasado fue que se les hizo la pretensión, esto fue a propósito de este pastor Durán, ¿cierto?
de Santiago, que es un obispo evangélico que tendría propiedades muy millonarias y que son difíciles de justificar con sus ingresos personales, pero son sospechosamente coincidentes con los ingresos que sí podría tener si es que las plata fueran las del culto. Y se mencionó la pasada, se intentó proponer a nivel de impuestos internos que los cultos tuvieran que declarar cuánta plata les llegaba. Solo declararla, no tributarla, solamente declararla. Por el mero hecho de sugerir la declaración, estos señores formaron una alianza en la cual hicieron una declaración conjunta contraria a esta aspiración del Servicio de Impuesto Interno, aduciendo como justificación que se estarían entrometiendo en justamente su libertad de culto y su carácter de ser organizaciones sin fines de lucro, de lo cual cabría sospechar. En el fondo, a la larga, yo creo que este es un caso enésimo de donde la religión o los derechos religiosos se utilizan como un argumento y en realidad una excusa para proteger y, digamos, forzar los privilegios exclusivos de ciertos grupos por sobre el resto de la población. Así que la verdad es que yo creo que hay que poner atención a efectivamente cómo se va a desarrollar esta querella o esta demanda que está haciendo este grupo. Espero que prime en el fondo la ley y justamente la igualdad de derechos de todos los chilenos y que no pase que justamente aduciendo convenientemente este tipo de derechos hayan grupos de la sociedad que tengan en realidad beneficios exclusivos y justamente tengan ventajas exclusivas que el resto de la sociedad no tiene. Yo creo que en el fondo, bueno, en general el Poder Judicial justamente en esta semana también ha estado bastante golpeado por otro tipo de temas que tal vez conversemos en esta sesión, pero espero que la ley y la justicia prime en este caso. Así que yo creo que hay que ver cómo se desarrollan los hechos y estar atento a los medios de prensa para ver qué ocurre. Oye, y a propósito, hablando de ley, esta semana fue una semana terrible, digamos, nos enteramos del caso de esta niña Ámbar, que es muy terrible, digamos. Bueno, sí, efectivamente ha sido un caso dramático para personas que tal vez no vivan en Chile o no estén muy enteradas, cosa que por ejemplo en mi caso tengo que reconocer que hasta hace unos días yo no había puesto mucha atención al caso. El caso de la chica Ámbar, una adolescente de 16 años que fue asesinada por la pareja de su madre, ha sido una noticia nacional, no solamente por lo dramático del caso, porque la chica estuvo desaparecida por lo menos una semana y movilizó a gran parte de la sociedad y mucha gente, vecinos, amigos y gente de la zona de Villa Alemana, donde ella vivía y donde se había perdido, pero para finalmente revelarse que en el fondo había sido asesinada por la pareja de su madre, que resultó ser ni más ni menos que un asesino confeso que había estado en la cárcel por un doble asesinato hace años atrás y resulta que había sido dejado en libertad por la justicia chilena después de recién cumplir 11 años de condena cuando en realidad está condenado por lo menos 27. Eso por lo menos hoy en día está siendo realmente un tema en la sociedad que está bastante álgido y yo creo que es muy importante analizarlo. Bueno, la verdad que esto lo único que hace es reflejar la paupérrima situación judicial, digamos, de los presos, que se dio, de que en estos momentos hay demasiados, digamos, y hay que sacarlos de la cárcel porque ya no hay dónde meter gente. El problema es que no hacen distinción delincuencial. Este tipo era más allá, eh, ni siquiera un delincuente, ya es un psicópata, un sociópata, ¿no es cierto? Y como están todos confinados dentro de una misma unidad, digamos, no hay diferenciación. Yo me imagino que este tipo de personas que ya tienen problemas de índole que van más allá, digamos, el tipo no, el tipo va a seguir siendo psicópata toda su vida.
debería tener otro tipo de tratamiento, digamos. Ahora, el tema del tratamiento que las personas que cometen delitos y crímenes, en este caso directamente como es el asesinato, es un tema extremadamente complejo. El asesino en cuestión se le conoció como el asesino del tambor. El nombre de esta persona es Hugo Bustamante y se le conoce como el asesino del tambor porque hace años atrás asesinó también a su expareja y al hijo de ella, que tenía solamente 9 años, y no solamente los mató, sino que además los escondió en un tambor que entró en su patio y cuando finalmente fue descubierto también fue todo un drama. Ahora, lo problemático de la situación es que, producto de esos dos asesinatos, esta persona ya estaba condenada a tener 27 años de cárcel, que solamente cumplió 11. Es discutible justamente si es que tenía realmente derecho o fue una buena idea dejar justamente a un criminal, ni siquiera muy arrepentido y probablemente con los mismos problemas de personalidad o mentales que lo llevaron a sus primeros crímenes, dejarlo libre en la sociedad. Sin embargo, es igual un tema porque en el fondo eventualmente él podría haber tenido mucho más años, bajo no 11, pero tal vez la mitad de su condena, que hubieran sido alrededor de 14 años, tal vez 20, eventualmente podría haber cumplido los 27 años, que era lo que en su momento la justicia dictó que era su castigo por los crímenes que cometió, y eventualmente esta persona igual tiene derecho, como toda persona, como todo ser humano, a finalmente su libertad. Él ya hubiera cumplido su castigo. Pero este es el tipo de personas que uno igual, aunque cumple el castigo, ¿qué garantía tiene la sociedad de que no va a reincidir? Y eso es un tema que no solamente ocurre en este caso con esta persona, pues yo creo que con muchas otras personas que cometen crímenes o que han hecho delitos, ocurre lo mismo. Por lo tanto, es una pregunta tal vez más bien abierta en las sociedades modernas, cómo poder lidiar con este tipo de personas y con personas que son directamente antisociales o que son psicópatas, que tal vez no se sabe que tal vez no tienen un gran respeto por los derechos de otros, cómo poder tratarlo y también cómo no caer necesariamente en tomar decisiones drásticas que también pueden ser bastante inhumanas, como caer en la decisión de recurrir a la pena de muerte, que también en sí mismo es un drama y también puede vulnerar los derechos de muchas personas. Así que el tema está, yo creo, en este instante en abierta discusión, pero no hay respuestas blancas y negras, yo creo, para solucionar el tipo de problemas. Y yo creo que como sociedad es necesario que se discutan y se analicen y eventualmente se descubran tal vez fórmulas que sean, por un lado, seguras para la sociedad y también, por otro lado, sean justas para las personas que merezcan un castigo y que tampoco sean castigos inhumanos o exagerados. Bueno, y a propósito de castigos inhumanos y exagerados, de un punto de vista del humanismo secular, el tema que siempre vuelve a reflotar eternamente con este tipo de casos es el clamor popular por la pena de muerte, ¿cierto? Y ahí yo creo que vale la pena reflotar cuáles son los argumentos que a esta altura son, la verdad es que bastante estándares. No me queda claro que hay un motivo racional por el cual uno quiera establecer la pena de muerte. eh, para hacer notar y dar a conocer, bueno, por qué es deseable o por qué se busca en ciertos países que no haya pena de muerte, y por qué se considera algo más civilizado que, mm, que en aquellos países que todavía la tienen. Y quisiera mencionar algunos, ¿cierto? Eh, por una parte está lo básico de que si consideramos que es malo andar matando gente, y entendiendo que existe el caso de la legítima defensa, donde está permitido, ¿cierto? Que se puede dar muerte ante una amenaza equivalente e inminente. Pero eso ya deja de ser legítimo cuando la contraparte ya está neutralizada o no significa un riesgo inminente de la vida. Porque si lo que se plantea es que no debemos estar matando, eso aplica para todos y siempre. No circunstancial. Cuando uno deja abierta la puerta para cuestiones circunstanciales, es que siempre se pueden empezar a estirar las circunstancias para que al final de cuentas la muerte prime. ¿Ya? Lo segundo es que, incluso siendo meramente efectistas, cuando se cometen este tipo de crímenes, normalmente quien los comete, al momento de cometerlos, o bien directamente no está pensando siquiera en cuál sea la pena que pudiera tener, por lo tanto da lo mismo cuál sea la pena que pueda tener, o bien de tener la pena,
una pena que incluso puede llegar a ser muy draconiana, como la pena de muerte. Cuando son crímenes más fríos y más premeditados, se juega la apuesta de que no van a ser descubiertos o pillados, o que no van a poder probarles el caso. Entonces, incluso habiendo penas muy terribles, psicológicamente opera el mecanismo de estimación o de desestimación de la probabilidad de ser pillados. Así que al no haber una percepción real de que pueda ser pillado, por muy alta que sea la pena, se desestima como cero. Los humanos tenemos un tema crítico, críticamente malo al momento de de evaluar nuestra capacidad de evaluar probabilidades y de evaluar riesgos. Es peor todavía, cuando evaluamos riesgos, nuestra intuición es particularmente mala. Así que tampoco es efectiva la pena de muerte como un disuasor para este tipo de crímenes. Tercero, que hay un tema que es bien de raigambre cultural judeo-cristiana, que es esta idea del castigo. Porque claro, ante alguien racional, que va a decir un crimen racionalmente, y que pondera racionalmente tanto la probabilidad de ser eh, capturado o descubierto por la, la severidad del castigo, uno puede esperar decisiones racionales y en ese sentido las penas tienen correlación con el delito que se busca evitar o prevenir. Pero con estos otros que no, dado que no hay ninguna, una correlación bastante baja, la pregunta es, ¿qué es lo que se busca o se gana o se pretende bajo la lógica del castigo? ¿Qué es lo que se gana castigando, por ejemplo, a un psicópata? No, no se va a conseguir que deje hacer lo que hacía, no se va a conseguir resarcir el daño de ningún tipo, y ante la siguiente oportunidad que tenga lo va a volver a hacer, porque no está operando en su cerebro el mecanismo de evaluación de riesgo, sino que hay un tema ahí de empatía y comportamientos compulsivos que para los cuales da lo mismo matar. O sea, que haya pena de muerte no va a hacer que deje de hacerlo. Entonces, esta pulsión por el castigo que tiene mucho que ver con esta idea judeo-cristiana o incluso, bueno, abrahámica en general del Dios castigador ante el pecado y ante el dejarse llevar por la tentación del demonio, siendo que el castigar por castigar bien puede ser una cuestión totalmente inoficiosa, ¿ya? A eso se le suma las falencias que puede haber en un Estado y en un proceso judicial. Piensa en el caso de Chile, tenemos historia reciente, digamos, no solamente de fallas judiciales, sino que también de falsificación o levantamiento de pruebas, o de sembrado de pruebas, ¿cierto? Con casos totalmente armados, en este caso por Carabineros, por lo que ha sido el caso Catrillanca y otros más. Entonces imagínate un país con ese tipo de policía, con ese tipo de procesos judiciales y con pena de muerte. Eso lo que significa que va a haber más inocentes muertos. Eso es lo que va a ocurrir. Seguro ustedes tienen más motivos que nos pudieran aportar. Bueno, indudablemente no se trata de volver al pasado y poner nuevamente este tipo de pena, pero sí me imagino yo que este tipo de personas que ya, bueno, depende, o sea, hay personas que son delincuentes por diferentes motivos, pero el tipo psicópata es realmente grave esto. Entonces, por ejemplo, hay un caso en Colombia de Garavito. Era un tipo pedastra que mató no sé cuántos niños. Y el tipo tenía máximo 40 años de pena. Y, y felizmente, el sistema judicial le puso 20 casos más. Eran como ciento no sé cuántos. Y felizmente el tipo no podía salir a los 40 años, porque el tipo ya estaba ahí haciendo todo el asunto para salir. O sea, tú no puedes dejar salir a una persona de ese tipo. Y en el caso nuestro, que mató, digamos, a la mamá y al hijo, para dejarlo salir, él tenía su informe psicológico, psiquiátrico, no sé cuál le harán, un informe malo, digamos. De todas maneras, se tomó la decisión de darle libertad. Y eso es muy complicado. Yo pienso que para el caso, o sea, la pena de muerte es una forma fácil de desentenderse o sacarse encima el problema de una persona eventualmente peligrosa. Porque en el fondo el criminal o el asesino, una vez muerto,
no es más un problema, no hay que mantenerlo, no hay que tener una cárcel para él, no hay que tener guardia, no hay que alimentarlo, no hay que vestirlo, no hay que hacer nada. De ese punto de vista, claro, es bastante efectivo desde el punto de vista social, pero justamente se puede dar la injusticia de que personas que podrían ser falsamente acusadas o podrían haber errores judiciales, el terminar con su vida en forma prematura también sería injusto. Ahora, si hay casos cuando hay un asesino y un criminal absolutamente demostrado que es el causante de, en este caso, crímenes contra personas, contra familia, contra terceros, eh, sin lugar a dudas debiera cumplir su pena para no solamente como una forma de castigo, eventualmente, pero también para proteger a la sociedad del peligro de una persona así. Pero si una persona de ese tipo comete un crimen por una cosa tal vez que perdió la razón en un instante o su situación era muy mala, uno podría decir ya, después de 10, 20 o los que sea años de cárcel, y si se puede comprobar que la persona recapacitó y se rehabilitó, se le puede dar una segunda oportunidad. Pero en este caso, una persona que no solamente ya había matado a dos personas, pero en este caso ya es reincidente, yo creo que la sociedad, si bien tal vez podría ser inhumano el acabar con su vida, yo creo que es justo eventualmente que la sociedad misma se proteja de esta persona en particular. Y eso puede implicar, lamentablemente, no solo meterlo nuevamente a la cárcel, pero que fueran literalmente cadenas perpetuas. Y perpetua significa que ese tipo no debiera volver a salir a la calle nuevamente hasta que sencillamente muera de viejo. Y así entonces la sociedad puede realmente protegerse de saber que este tipo no va a volver a atacar después de ninguna cantidad de años a nadie. Y eso puede ser extremo, tal vez puede ser cruel, pero con personas que son reincidentes y que se saben que aparentemente no tienen mejoría, o mientras ellos no puedan demostrar en forma tal vez se podría decir científica, que se pueda demostrar que con estudios y con estudios psicológicos profundos se pueda demostrar que esta persona realmente tuvo un cambio, sencillamente no, en mi opinión, no deberíamos ver a ver la luz del día en la calle como una persona libre. No, claro, sí, aquí yo por eso me estaba refiriendo a la pena de muerte. Claramente ese tipo hay que neutralizarlo y hacer que deje de ser un peligro para la sociedad. Eso de todas formas va. Pero quiero reflotar el tema de la ideología del castigo versus la neutralización del peligro. Y por eso hay que entender que, al menos por como está establecido en Chile, lo que se busca con la pena de cárcel es que la persona pague el daño que le hizo la sociedad, la deuda que tiene con la sociedad. Y yo me pregunto, ¿cuál es el pago que estás haciendo una vez que ya mataste a alguien? O sea, ¿cómo tú podrías pagar eso? ¿Sí? Y en el caso de un psicópata, ¿qué es lo que está ganando con meterlo preso? Porque si el objetivo es castigarlo, yo entiendo. Lo que cuestiono es que el objetivo sea el castigo, porque si el objetivo, al cual yo me sumaría en realidad, que ese es el de neutralizar el peligro, no necesariamente la cárcel es la mejor decisión y pudiera haber centros especializados que en Chile no hay. Estoy hablando de realidad de otros países en realidad, donde al tipo se le hace algún tipo de tratamiento, se le hace un tipo de seguimiento, que eso también es importante, y con controles periódicos, eso también ayuda a mitigar mucho y buscar cierto equilibrio entre la pérdida absoluta de libertad y el riesgo para la sociedad. Y logro que también la pena de muerte encuentro que termina por ser ya como la última, el último reconocimiento de una cuestión previa, y es que una cosa es que hay psicópatas que nazcan así, por temas quizás genéticos, quizás temas de congénito y finalmente alguna parte del cerebro que no funciona bien, pero que ¿cuántos de los psicópatas con los cuales habitualmente lidiamos, psicópatas y sociópatas, no son sino producidos sistemáticamente por un contexto de abuso sistemático de la infancia, donde los castigos y los abusos, no castigos, sino que los abusos ya directamente, el abandono afectivo sistemático y reiterado durante toda la infancia de estas personas, tú puedes predecir lo que va a terminar ocurriendo.
Entonces, el instaurar una pena de muerte en esas circunstancias no termina siendo sino una forma de terminar deshaciéndote de los pobres problemáticos, porque los otros podrán tener mejores instancias para poder apoyarse y no desencadenarse o no terminar cayendo o desarrollando una psicopatía de estas características. Eso no se trata de justificar a ningún psicópata, pero sí me hace ruido el, el caer en estas medidas draconianas cuando en realidad estamos produciendo inhumanidad y estamos terminando de consagrar la inhumanidad con ese tipo de medidas. Bueno, eso que dijiste tú, Lucho, no hay una correlación entre infancia, una mala infancia y psicopatía, ¿eh? Lo que sí se ha encontrado es una correlación entre niños y esa la han encontrado, entre niños que maltratan animales y posibilidades de psicopatía en el futuro. Porque la cantidad de niños maltratados que hay es gigantesca y no todos son psicópatas. Hay dos autores muy famosos, ¿ah? Que se los voy a recomendar a nuestros, si es que les interesa, digamos, el tema de los psicópatas. eh, es un tipo que es español, digamos, es un autor español que es especialista en este tipo de cosas, Vicente Garrido, ¿no? Él tiene varios libros al respecto con el tema de criminología y psicopatología. Tengo que decir además de que no todo psicópata es un tipo de criminal, digamos, ¿ah? Ahí está normalmente el psicópata integrado, que es un tipo que tú te sientas al lado de él, ¿ah? Y se integra a la sociedad. No todos tienen tampoco comportamientos criminógenos. Y otro autor que es de apellido Herr, Richard Herr, incluso por ahí tiene un libro que se llama Sin Conciencia, que se los recomiendo a nuestros auditores, a los que les interese el tema en particular. Bueno, ahí en el caso de los psicópatas integrados aparecen gerentes generales o presidentes de directorios de empresas, políticos, ¿cierto? Que son es la idea por ahí que estamos gobernados por psicópatas. Bueno, sí, de hecho hay un libro muy interesante que es algo así como Serpientes en traje, ¿eh? Un libro bien interesante, no recuerdo cuál es el autor, pero es así, ¿eh? Serpientes en traje se llama. Ahora, y lo otro también que ocurrió, que creo que no se le dio la debida cobertura a este asunto, pero que nosotros lo hicimos notar en unas cartas a televisor que mandamos y que nos publicaron, es que la familia de la víctima, en esta etapa en que no sabían qué había pasado con la niña y la andaban todos buscando, por supuesto terminaron recurriendo a una vidente o medium. Y ciertamente una familia que está en un estado de vulnerabilidad, sufriendo, que están dispuestas a todo con tal de terminar con esta incerteza y con este dolor, recurren dentro de su desesperación a estas personas que declaran tener poderes sobrenaturales para ver lo que nosotros no vemos y poder conversar con aquellos que ya nadie puede conversar. Y en este caso, en esta familia en particular, la vidente o la medium, las habría guiado a realizar una excavación en una quebrada. Imagínate lo que eso significa con la desesperación de tener a alguien eventualmente perdido, buscando por todas partes, y la precariedad de recursos. Aquí hay mucho voluntariado, porque o te ayudan de buena gente o contratáis gente si es que tienes plata, pero si no, no. Así que el buscar a esta persona movilizó a toda una comunidad y aparecen estos saltimbanquis del más allá haciendo su estorbo. Y una cosa que criticamos fue que mediáticamente, los medios que mencionaron esta situación, en la nota periodística se refieren a este evidente o este medium como que ayudó a la familia o colaboró con la familia o asistió a la familia. En circunstancias de que es una noticia falsa, derechamente. El lenguaje correcto para referirse a este tipo de prácticas debería ser más bien que estorbó a la familia, que confundió a la familia, o derechamente que se aprovechó de la familia cuando sea el caso. Y bueno, lamentablemente, como en toda situación trágica, ese tipo de personajes están ahí siempre al tanteo de la desesperación. Bueno, pero esto no es nuevo, ¿ah?
Normalmente están apareciendo. Hay que agradecer algo así, que en por lo menos ahora, ni Carabineros ni la PDI se prestó para prestarles ropa, digamos. ¿Ah? Porque recuerdo que en algunos casos anteriores la PDI anduvo ahí con este tipo de gente, digamos. Pero felizmente ahora no hubo mayor caso, no le hicieron caso, digamos. Eso hay que agradecerlo. Sí, mira, ahí vale la pena hacer el alcance, ¿eh? Nosotros como Asociación de Escépticos en ocasiones anteriores hemos interpelado a la Policía de Investigaciones y yo personalmente al menos también me he fijado en la reacción de las notas de prensa y las declaraciones que hacen los directores de policía cuando los preguntan sobre este tipo de casos. Y al parecer lo que generalmente ocurre, porque piensa que los detectives están permanentemente lidiando con gente desaparecida y permanentemente le está llegando asesoría del más allá. Y al parecer, esto no lo podría constatar fehacientemente, pero al menos la generalidad de los casos, no es que la policía busque o acepte las sugerencias de estos videntes, sino que en realidad son las familias las que dentro de su desesperación buscan a estos videntes y le llegan con indicios a la policía. Y resulta que la policía tiene la obligación de investigar todos los indicios que se le presenten. Cabe evaluar, por supuesto, qué es lo que se va a considerar como un indicio y qué cosas simplemente como una mera especulación. Pero a veces le llega a las familias con estos indicios y la policía filtra. Cuando pudiera parecer que hubiera algún motivo por el cual pudiera valer la pena ir a buscar a un desaparecido, en este caso, a un determinado lugar, puede haber sido a propósito de que lo dijo el vidente, pero no porque lo dijo el vidente. Hay que ahí separar la correlación con la causalidad. Porque los videntes también, dentro de todas las cosas que hacen, es que disparan de chincolajote, o sea, empiezan a decir por aquí, por allá, por allá, por allá, y por allá también, y por acá también. Y porque en alguna parte tiene que estar. Así que la forma de irse la segura es decir todos los lugares. Y dentro de todos estos lugares que dicen, algunos pueden ser plausibles para la policía y van a investigarlo. Y cuando van a investigarlo, la familia va también a acompañarlo en el peritaje y llevan al vidente también. Entonces empieza a ocurrirse esta cuestión medio odiosa, ¿cierto? Porque después le toman la foto y aparecen todos juntos. Y el vidente aparece ahí como que está ayudando, porque esas fotos ellos las recolectan, ¿cierto? Y las publican, es parte de su currículum. Y la policía aparece ahí haciendo el loco, con el vidente al lado, en circunstancias que en realidad están siguiendo una pista que les pudiera haber parecido interesante. Entonces, bueno, y en esa confusión es donde los videntes aparecen como que están ayudando y sacan a reducir su currículum, y en el ideario colectivo, sobre todo cuando las notas de prensa no se hacen con el debido cuidado del lenguaje, terminan fomentando la idea de que este tipo de personajes ayudaría en algo. Sí, no, mi alcance era porque tengo la sensación de que en casos anteriores la PDI ha hablado, digamos, de la ayuda que le presta, digamos, los videntes. En esta ocasión no, fue solamente un tema de los medios. No, ¿cuánto se llama? La policía no se prestó, digamos, para hacer ese tipo de cosas. Por eso estoy haciendo el alcance. Sí, por cierto, valga hacer la precisión. Y por lo mismo también valga estar siempre atentos a ver qué es lo que está ocurriendo, porque finalmente esta gente causa daño, causa falsas ilusiones, hace perder el tiempo, desvía recursos públicos. Algunos cobran, otros reciben voluntarios aportes, otros aprovechan la propaganda y cobran en otras circunstancias menos mediáticas. En fin, esto no sale gratis, ni económica ni psicológicamente para las víctimas o para los familiares y cercanos de la víctima. Ahora, a propósito de ideas raras, y aquí ya cambiamos de tema, digamos, pero que no deja de ser un tema que fue bastante trágico, tenemos esta realmente terrible explosión que ocurrió en Beirut, en la que habría habido un acopio gigantesco de varios miles de toneladas de nitrato de amonio, que es un fertilizante explosivo, acopiado bajo normas de seguridad precarias y que, producto de diferentes formas de inoficiosidad pública, no se terminó
administrar adecuadamente y finalmente se produjo un accidente con una explosión gigantesca que hizo un hoyo como de 150 metros, destruyó todo en 10 kilómetros a la redonda, dejó a 300.000 familias sin hogar, mató a varios cientos de personas e hirió a varios miles. Y por supuesto, sobre todo en lugares donde hay tanto conflicto, tanta guerra, las conspiraciones aparecieron a pedir de boca. Y aquí ya creo que Daniel nos puede ilustrar mejor. Bueno, el tema con este accidente, donde por lo menos hasta este preciso instante tengo entendido que no se ha movido de la categoría de accidente y es un accidente más bien predecible, porque para los que no han visto en las noticias, se trató de una explosión de una cantidad ridículamente grande de material explosivo, de nitrato de amonio, que era ni más ni menos que 2.750 toneladas, que llegaron en un barco cuya carga fue requisada y fue almacenada en el puerto de Beirut por lo menos 6 años, con toda una comedia de equivocaciones y displicencia de las autoridades, donde gente del puerto pidió en numerosas ocasiones que este material fuera sacado del puerto, eliminado de forma segura, sin que ninguna autoridad política o judicial realmente los tomara en cuenta. Y esto era literalmente un polvorín esperando a que algo malo pasara y esta semana, el 4 de agosto, ocurrió. Ahora, cuando se dice accidente, todo parece ser causa de un incendio que por lo menos no se sabe su origen claro, no se sabe si hubo intencionalidad en el origen del incendio y este fuego finalmente afectó la bodega que tenía todo este material, que además tenía acumulado fuegos artificiales y estos fuegos artificiales sumados al calor del incendio terminaron por hacer detonar esta cantidad ridícula de nitrato de amonio. Ahora, dentro de las conspiraciones que han habido, hay por supuesto todo tipo de especulación. Por ejemplo, el hecho de que hay gente que indicaba que era ridículo o hasta imposible que hubiera tanta acumulación de material en ese lugar, cuando hay por lo menos algunas imágenes que fueron tomadas en un momento antes de la explosión, por supuesto, en donde se logra ver exactamente cuál era la forma en que estaba copiado este material y se veía que había unos sacos bastante grandes, más o menos de un metro de diámetro, tipo bolsas, que estaban apiladas en dos niveles, dos capas de bolsa. Y si uno realmente usa un poco matemática, uno puede calcular que esta cantidad de bolsas se podrían acumular fácilmente, 2.750 toneladas, en bolsas de 1.000 kilos cada una, en alrededor de 40 por 40 metros, lo cual es un espacio bastante grande, pero si uno mira las fotos satelitales de la bodega, se ve que la bodega era mucho más grande que eso. Así que la primera parte donde se dice, no, esto efectivamente es imposible que haya sido este tipo de material y tiene que haber sido otro tipo de armamento o todo, por lo menos se ve que la explicación oficial por ahora es factible. Y por otro lado, también han estado circulando muchos videos que aparentemente hacen evidencia de la llegada de algún tipo de misil o de ataque externo. Pero también, como todas estas cosas, se tratan realmente ya no solo fake news, sino información alterada a propósito. Yo no tengo claro cuál es el objetivo de quienes han hecho eso, que son manipulaciones de videos, muchos de ellos reales, en donde, por ejemplo, trucando los colores para que esto parezca una especie de video negativo o que dicen ser unas cámaras térmicas. Con estas cámaras térmicas se logra ver la llegada del misil, pero en realidad era un video normal con colores alterados para hacer creer a la gente que se está revelando un ataque secreto del cual nadie quiere hablar. Pero en la práctica es un hoax, es un engaño. Y lo que es peor es que en realidad en las redes sociales este tipo de noticias ha sido muy difundido y algunos casi como felices de decir, oh, esta es la verdad, esta es la razón de, porque además hay que considerar que Beirut y el Líbano es uno de los países que está justamente en la zona de Medio Oriente
que siempre ha sido parte de todo tipo de intrigas, de guerras, de presiones e intereses, por lo tanto, mucha gente en todo el mundo también tiene sus propias posturas respecto a la legitimidad de esos países o su relación con su vecino Israel, que de por sí es un tema geopolítico, y por lo tanto todo ese caldo de cultivo se presta en forma increíble para que la gente tome posturas a veces bastante irracionales para defender o atacar o justificar o especular respecto a cuáles son los motivos y las razones de este gran accidente. Así que realmente para las personas que están escuchando esto, me imagino muchos de ellos ya tienen algún tipo de opinión, eh, ser, yo recomendaría ser extremadamente cauto con las informaciones que están llegando y encontrándose y ser muy, muy cuidadoso con la evidencia y las fuentes que se están usando a la hora de aceptar explicaciones respecto a lo que ocurrió en ese lugar. A mí lo que me parece increíble es que hayan almacenado toda esa cantidad de explosivos y al parecer no había ningún sistema de seguridad, nada. O sea, ni siquiera estos sprinkler, digamos, que por último tiran agua, porque según lo que se observa, digamos, en los videos, el asunto partió como un incendio. ¿Ah? De hecho, hay algunas filmaciones por ahí donde había gente filmando y seguramente no quedó nada de la persona que estaba filmando. Eh, pero se veía que había un incendio, digamos. Me imagino que tomó la temperatura crítica y explotó. Pero eso es lo que me parece más increíble. Aquí, por lo menos, yo he trabajado en varios sistemas de seguridad y es básico poner un sistema de detección y de apagado de incendios. Y dependiendo de lo que hay que proteger, se pondrá un sistema adecuado al incendio que se puede provocar. Yo creo que también quiero hacer una especie de mea culpa porque en principio, cuando recién comenzaron a circular los primeros videos de la explosión, que es impresionante, de verdad ver la nube de condensación que se forma con la onda de choque y muchas tomas, inclusive tomadas a cierta distancia, en que se ve avanzar esto mientras va destrozando techos, vidrios, todo, es una cosa que yo diría que es inclusive un poco morbosa. O sea, yo vi muchos videos y es como difícil de creer y impresionante. Y también yo me cuestioné en algún momento un poco la conducta irracional o yo diría hasta tal vez estúpida de mucha gente que estuvo muy cerca del incendio y de la explosión y que muy probablemente ellos fueron desintegrados y bueno, pagaron con su vida su deseo de estar ahí, cómo se le ocurre estar filmando algo que está a punto de reventar. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que la secuencia de hechos como se dio eh, fue mucho más accidental y menos predecible de lo que cualquiera podría haber imaginado a priori. O sea, de partida partiendo por el hecho que probablemente no mucha gente sabía que ese material tan así peligroso estaba ahí. Pero segundo, gran parte de los videos que se tomaron parten del momento en que ya hay una especie de gran nube blanca de humo que está sobre la bodega y estas filmaciones entonces parten de gente que probablemente escuchó la explosión que causó esa gran nube blanca de humo, que no fue la gran explosión, no fue la explosión más grande de nitrato, sino de estos fuegos artificiales previos. Y en el momento que escuchaban esta explosión, tal vez estando un poco a la distancia entre las dos presas y ahora con la tecnología, sacaron su celular y comenzaron a filmar. Eh, yo creo que la gente del puerto, y particularmente hay un video muy interesante que fue tomado por aparentemente un hombre desde un balcón de un departamento de edificio que está tal vez en un piso 20 o 30, frente al puerto. Se ve que esta persona comienza a filmar el incendio de una bodega, donde hay una gran cantidad de humo negro comenzando a emanar de esta bodega. Y este video probablemente parte ya con este incendio que tiene que haber partido unos minutos antes, pero no se ve extremadamente peligroso, inclusive no se ven ni siquiera muchas llamas. Y de pronto, en cosa de segundos, de un segundo a otro, comienza a escucharse el detonar de taca, 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 de fuegos artificiales, claramente son fuegos artificiales reventando. Y en ese instante, después, pocos segundos después, se produce la primera explosión, aparentemente de algún
paquete grande de estos mismos fuegos artificiales y 10 o 15 segundos después la gran detonación. Considerándose como cronología de cómo se lo he hecho en menos de 2 minutos, me imagino que muchos de los mismos trabajadores portuarios que estaban en la zona tienen, tienen que haberse visto sorprendidos por este incendio. Están ellos en su trabajo, en algunos edificios cercanos, todo, escucharon tal vez algún tipo de ruido, salieron y se quedaron sorprendidos por esta cosa que se está quemando, pero que muchos de ellos están a 50 metros de distancia, a 100 metros de distancia, y yo creo que la reacción natural que inclusive muchos de nosotros haríamos sería ahora, oh, mira, qué impresionante, nunca había visto algo así, tomar nuestro teléfono y filmar. Claramente ninguno de ellos se imaginaba que esta cosa iba a reventar y iba a explotar de la forma que lo hizo. Así que viendo un poco cómo hicieron las cosas, lamento mucho por todos ellos que muy probablemente, yo diría el 99% de ellos murieron y murieron de forma más cruenta y terrible, pero el cómo se dieron las cosas y cómo muchos de estos testigos que en cierta forma uno puede ser como privilegiado de ser capaz a la distancia y con seguridad por verlo, eh, tenemos ahora esta ventaja tecnológica para poder verlo a la distancia y hacer todo este análisis frío, pero los que estaban ahí en ese lugar no tuvieron esa oportunidad. Y así que eso yo creo que suma más que nada, más aún a la tragedia, no solo de los que murieron, sino de los sobrevivientes que ahora justamente tienen su forma de vida y su seguridad completamente destruida por la onda expansiva que destruyó media ciudad. Y esto empeora todavía la situación de un país en el que ya está prácticamente el 50% de la población en estado de pobreza. Ya, es una cosa realmente lamentable. Y a propósito de pobreza,